Hola, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias a todos los que tenemos el gusto de estar compartiendo en esta tardecita. Trastornos del aprendizaje. En esta charla que vamos a estar teniendo, vamos a estar reflexionando acerca del cerebro, estructura y la función del mismo. ¿De qué manera la neuróbica, la gimnasia cerebral o la gimnasia mental nos puedan ayudar en esa activación, en ese aprendizaje? Al igual que los trastornos de aprendizaje. ¿Cuántos trastornos de aprendizaje hemos escuchado, hemos conocido? Y bueno, dentro de todo ese conocimiento vamos a estar abordando lo que es dislexia, disgrafía, discalculia, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Pero antes de iniciar, me gustaría llevar a cabo 3 actividades, esperando contar con su participación. Y la primera sería el ejercicio de la palma pulgar. Si me permiten, voy a minimizar un poco mi pantalla para poderlos observar, para poderme ir con ustedes a esta parte de la interacción. Palma pulgar. Palma la vamos a colocar de esta mano, en esta posición. La derecha en esta posición. Por favor, si me permiten, en este momento todos podemos activar nuestra cámara para podernos ver. Cuando diga cambio, vamos a llevar la derecha como está la posición de la izquierda y la posición de la derecha en la izquierda. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Cambio? Ahí vamos, ¿verdad? ¿Cambio? Sí se puede. Un tercer intento, cambio. Vamos por un cuarto a ver si sí lo podemos lograr. Cambio. Poco a poco, igual ponemos nuestras manos así, las extendemos. Mano izquierda con el pulgar adentro y mano derecha con nuestro puño y el pulgar afuera. Una vez que le indicamos a nuestro cerebro esta posición, las va a ir registrando y las va a ir guardando. Cuando yo diga cambio, entonces cambio de posición inversa. Por ahí solamente sería llevar nuestro pulgar hacia adentro, ¿no? Y el pulgar hacia afuera. Lo hacemos lento, cambio. Ok, lo podemos estar ejercitando hasta que nuestro cerebro lo pueda registrar. Segundo ejercicio y esperando que sea más fácil. Apuntando al círculo, así se llama. ¿Qué quiere decir? Nuestra mano izquierda, vamos a hacer un círculo con ayuda de nuestro pulgar y el dedo índice y los otros 3 de una manera que se pueda ver. La mano derecha va a ser como una pistolita que va a apuntar hacia el círculo. Ya tenemos registrado estos movimientos. Cuando yo diga cambio, nuestra derecha va a hacer lo de la izquierda y viceversa. ¿Estamos listos? Cambio, digo cambio. Y entonces tengo el círculo, pero la derecha está apuntando hacia el círculo. Digo cambio nuevamente. Y aquí tengo yo mi círculo, pero ese está apuntando al círculo, ¿no? Digo cambio. Esto solamente es cuestión de ejercitar nuestro cerebro. Tercer ejercicio, y yo siento que va a ser el más fácil. ¿Podremos? Yo siento que sí. Pulgar, se llama pulgar y meñique. El meñique, nuestro puño y el meñique solamente afuera. El pulgar hacia arriba, pero en puño, en la derecha. Izquierda es el meñique arriba, derecha es el pulgar arriba. Cuando yo diga cambio, va a ser en la derecha el meñique y en la izquierda el pulgar. ¿Estamos listos? Decimos cambio. Nuevamente, cambio. Nuevamente, cambio. Cambio.
Cambio. ¡Bravo! Por ahí la vamos llevando. Muchas gracias por participar y regreso a esta parte de la charla. Bien, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Ok, esto es parte de la neuróbica, gimnasia cerebral o también conocido como gimnasia mental. El término de neuróbica es acuñado por Lawrence y Marning, quienes se refirieron a estas actividades como ejercicios cerebrales y actividades que van a mejorar ese proceso de aprendizaje. Para mí, me gusta describirlo en 4 palabritas, que son, bueno, en 4 letras que forman una palabra que son abre. A, que significa activa tus emociones. B, que es balancea tu energía. R, relaja tu mente. Y la E, entra en conciencia. ¿Por qué es importante? Bueno, si nosotros activamos nuestras emociones y balanceamos nuestra energía, relajamos nuestra mente y entramos en conciencia, nos lleva a un aprendizaje consciente, a un aprendizaje que va a ser significativo para nosotros y que nos dispone a una mejor atención. Y entonces, ¿cómo está formado nuestro cerebro? Hace un momento, escuchando al doctor Martín, se venía a mi mente esta parte de, bueno, nuestro cerebro está formado por lóbulos, está dividido en hemisferios y cada uno tiene su función. Entonces, como educadores es importante que tomemos en cuenta que el cerebro es como cualquier otro órgano que tiene una función y que la función de este es aprender, es llevar esa experiencia por medio de sensaciones, por medio de ideas, que van a originar ese aprendizaje, que se están registrando en nuestro cerebro. ¿Y cómo está conformado nuestro cerebro? Bueno, aparte de que está dividido en hemisferios derecho, hemisferio izquierdo, también tiene lóbulos cerebrales. Lóbulos que tienen una función en específico para lograr un aprendizaje. Como lo podemos observar en esta imagen, en la parte izquierda, nuestro lóbulo frontal es el que se va a encargar de la atención, de la planificación, de una autorregulación y de esas tareas que van orientadas a la conducta. Al igual, en esta parte del lóbulo frontal se encuentra el área del lenguaje de Broca, en donde se van a ir registrando todas esas comprensiones, esas producciones, esas decodificaciones, tanto auditivas como de lenguaje. En el lóbulo parietal, que es en el que encontramos a los costados de nuestro cerebro, este lóbulo parietal es el que se va a encargar del tacto, de lo frío, del calor, de la presión, de la coordinación de nuestro equilibrio. El lóbulo occipital, que es el que se encuentra abajo, conectado casi con lo que es el cerebelo y a los costados del lóbulo temporal, es el que se va a encargar de ese procesamiento de las imágenes, ese registro de todas las fotos, de todo lo que nosotros estamos viendo y de lo que estamos aprendiendo por medio de dibujos. Luego, nuestro lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el que se encarga de todas las tareas visuales complejas que llevan a ese proceso auditivo, que van a regular las emociones y las motivaciones, la ansiedad, el placer, toda esa parte de la que nos estaba hablando hace un momento el doctor Martín Pinos. Y bueno, esto ya una vez que revisamos los lóbulos, lo podemos revisar en esos procesos cognitivos, tanto básicos como superiores. Entendiendo que básicos son la atención, toda la parte visual, la percepción, el tacto, la memoria. Y los superiores, que son el pensamiento y el lenguaje. Pero bien, el hemisferio izquierdo, ¿de qué se va a encargar? El hemisferio izquierdo se va a encargar de esas palabras, de los números, de la lógica, de esos procesos de la memoria a corto plazo, de ese lenguaje escrito, del lenguaje hablado, de la habilidad numérica, el razonamiento, la habilidad científica, el control de nuestra mano derecha. El hemisferio derecho es el que se va a encargar de toda esa parte de la música, de la creatividad, de los sentimientos, del arte, de la percepción, de la imaginación y del control de la mano izquierda. Entonces, la educación basada en el cerebro involucra 2 mandatos importantes.
Uno, diseñar experiencias a la vida real de los aprendedores. Es decir, que todo lo que nosotros estamos experimentando, que estamos viendo, que estamos tocando, que estamos palpitando, se va registrando un aprendizaje en nuestro cerebro, que es lo que acabamos de hacer. Esos movimientos que a lo mejor no estábamos acostumbrados a realizar, que en ocasiones decimos, ay, no puedo, se ve fácil, pero no puedo. Conforme nosotros lo vamos realizando día a día, entonces se va registrando en nuestro cerebro y lo vamos haciendo de una forma más práctica, más fácil y sin tanto problema en la siguiente vez que yo lo quiera realizar. Entonces, nosotros tenemos 3 ejercicios con los que iniciamos, 3 ejercicios que quedaron registrados ya en nuestro cerebro, pero 3 ejercicios que si en su momento no lo pudimos hacer, y lo volvemos a intentar para poder realizarlo, lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo estamos ejercitando y lo vamos a mejorar y lo vamos a lograr. Por consiguiente, estamos asegurando que los estudiantes que están procesando esta experiencia van a tener la posibilidad de extraer significados, de entender mejor lo que está aprendiendo, lo que está viendo, lo que está realizando. Entonces, esa búsqueda de un significado, tanto para el educador como para enseñar, para el educando en el proceso del aprendizaje, será importante esa experiencia previa, esa activación y esa conexión entre las neuronas haciendo efectivo el aprendizaje y la comprensión del mismo. Y entonces aquí radica la diferencia entre conocimiento superficial y el conocimiento con significado. Esto nos lleva a esos trastornos de aprendizaje. Pero antes de entrar de lleno, volvemos a interactuar, vuelvo a integrarme con ustedes en el sentido de que les voy a pedir de favor que nos vayamos a Google. En la barra del buscador vamos a poner menti.com. Le damos Enter y nos va a aparecer esta página. Y en esta página vamos a colocar el siguiente código. 28 10 86 9. Le damos Enter y nos va a aparecer esta página en donde ustedes van a poner 3 palabras que describan qué es un trastorno de aprendizaje. Yo voy a ir viendo cuántos van registrando qué es para ustedes el trastorno de aprendizaje. Solamente en 3 palabritas, por favor. ¿Y cómo lo voy a ir viendo? Bueno, por medio de esta herramienta digital, nosotros podemos interactuar con nuestros estudiantes en encuestas, en preguntas, en mapas mentales, en gráficas, en algo en específico que como docentes queramos revisar de un tema y se quiera profundizar acerca de algún concepto. ¿Y cómo lo vamos a ver conforme se vaya interactuando en este proceso? ¡Listo! Ya va uno. Dice en cognitivas, alteración y funciones. Vamos aumentando: irregularidad, disfuncionalidad, desorden, alteración, deficiencia, problemática, impedimento, irregularidad, alteración, función, cognitivas, problema, wow, frustración, desorden, desenfoque, barrera, área de oportunidad, un obstáculo de aprendizaje, disfuncionalidad, experiencia, funciones, problemática, deficiencia, dificultad, problema, limitación, un obstáculo de aprendizaje, obstáculo, función, dificultad, impedimento, disfuncionalidad, nivel de inteligencia,
llevamos 15, ¿ok? Esto es lo que se conoce como una nube de palabras y la palabra que tiene mayor sum, mayor aumento en esta nube de palabras es la que más incidencia ha tenido en nuestra respuesta, en lo que hemos estado interactuando en este momento. Y bueno, mientras se siguen agregando más, al final de esta parte de los trastornos, vamos a revisar cómo terminó nuestra nube de palabras mientras existe esta interacción. Bueno, esta es una herramienta parecida a la de Kahoot, con la diferencia de que nosotros podemos ir teniendo una interacción con nuestros estudiantes. Y regreso a la parte de la exposición. Bueno, entonces, ¿qué es un trastorno? El trastorno, el concepto como tal, es una incapacidad persistente, a lo mejor inesperada, y puede ser específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas, ya sea de lectura, de escritura, de cálculo, de dibujo, etcétera, y que ocurran a pesar de que el niño puede tener una inteligencia normal, que siga una escolarización adecuada y que su entorno social cultural sea favorable. Nosotros podemos darle esta calidad educativa a nuestros estudiantes, aún con esas situaciones que nosotros hemos identificado, que es carente tanto en la lectura como en la escritura, como en ese proceso matemático, pero que nosotros debemos potencializar esas habilidades. A lo mejor no puede ser bueno en la lectura, pero podemos potencializar la escritura y con ello nos va a llevar a la lectura. ¿Qué problemas generales de aprendizaje podemos identificar? Bueno, se manifiesta de diversas maneras. Puede afectar su rendimiento global, su lentitud, podemos ver un desinterés para el aprendizaje, una deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la realización de determinadas tareas. Es ahí cuando vemos que el niño se torna un poquito inquieto, que es siempre el mismo, que no nos pone atención, que está parándose a cada momento en clase y que nos está originando un problema en el aula. Entonces, es ahí cuando nuestra mirada debe de bajarse a ese niño que nos está pidiendo cierta atención específica y que debemos valorarlas en cada una de nuestras planeaciones cuando estamos diseñándolas, tomar en cuenta esa diversidad de aprendizaje que tenemos en nuestras aulas. Segunda actividad para que no se me disperse. Nuevamente, ahí en menti.com, vamos a abrir otra página porque les voy a dar otro código. Por favor, nos vamos a menti.com. Cuando ustedes abran, cuando le den Enter, va a aparecer una ventanita con la pregunta, ¿qué trastornos de aprendizajes conoces? Perfecto, ya estamos ahí contestando. Dislexia, disgrafía, discalculia, trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad. Muy bien. Teniendo una dominancia en dislexia, con un 30%. Ahora se fue con hiperactividad, trastorno por déficit de atención, con un 32%. Muy bien. Otra de las ventajas que tiene Menti es que podemos interactuar de una forma virtual, actual, en el momento, con nuestros estudiantes, de tal manera de que estamos fluctuando en ese aprendizaje, de que estamos revisando que sí está en este momento con nosotros atendiéndonos, y gracias a todos los que están participando en esta encuesta con menti.com. Llevándose con mayor porcentaje el trastorno por déficit de atención. Bien, muestro cómo quedó nuestra nube de palabras anterior, llevando con mayor cantidad de incidencia la palabra alteración, que es la que aparece con mayor zoom en nuestra nube de palabras. Y el porcentaje se lo lleva también en la de qué trastornos de aprendizajes conoces, en el trastorno por déficit de atención con un 32%. Y regreso nuevamente a nuestra presentación. Bien, entonces,
Empezamos con esta parte de la dislexia. Como ustedes podrán observar al fondo, también encontramos una palabra que dice bienvenidos, de una forma un poco colocada a propósito para este tema, ¿no? En esta parte de la dislexia. La dislexia se define como un trastorno del neurodesarrollo que va generando problemas en el aprendizaje y en el uso del lenguaje, la lectura y la escritura, ya que se ven afectadas áreas básicas del proceso fonológico del habla y de codificación de palabras aisladas, que así como el niño habla, lo lleva a la parte de la escritura. Y entonces nosotros vemos que en la escritura hay un problema, que más adelante vamos ahí donde también se debe de atender tanto la escritura como lo que se está hablando en el momento. ¿Cómo saber o cómo identificar si un niño tiene dislexia? Cuando encontramos ciertas alteraciones o confusiones con la B, con la D, con la P, con la Q, con la C, con la O, al igual que con la palabra de los tiempos. A veces, en lugar de que diga mañana, lo confunde con ayer, ¿no? Vemos niños que luego dicen, es que ayer voy a entregar la tarea, cuando dice, mañana entregaré la tarea. Entonces, existe dificultad en ese reconocimiento de las letras y las palabras. Cuando revisamos las notas o los textos de nuestros estudiantes, vemos que en ocasiones dice, queda. Nosotros decimos queda y el niño registra seda, porque hay una confusión. O bien, ¿quién por 100? Y es ahí donde nos damos cuenta de que, ojo, hay un problema con ese niño que debe ser atendido. ¿Cómo saber si un niño tiene dislexia? Ver, en esta parte de que ya nos dimos cuenta, de que ya lo pudimos identificar en ese texto, presenta dificultad en la conciencia, en la forma en la que se está expresando. No puede interpretar los códigos lingüísticos, en la velocidad de la lectura es lenta y existe cierta traba, cierta confusión, cierto cambio de palabras una por otra, y lee silábicamente en lugar de que se vaya de corridito, pero también depende de la edad en la que se esté tomando la lectura. Y presenta omisiones, se come una palabra, la cambia por otra o se regresa a lo que había leído previamente. Para esta parte de ejercicios de precisión fonológica, se pone como un ejemplo para llevar a cabo o una propuesta de un juego titulado El que busca, encuentra. La primera regla sería escribir en papeles separados las siguientes palabras. Pela, pesa, pera, pena, peca, para que él pueda identificar el sonido, las letras y evitar la confusión de la C con la Q, de la B con la D, de la P con la B o de la P con la C. Y él pueda ir registrando en su cerebro los sonidos, las letras y cómo suena cada palabra con diferente tipo de letra. Después de que ya escribimos estos papeles, vamos a esconderlos de tal manera de que el niño pueda encontrar la palabra que se le solicite. Si nosotros le pedimos peca, él tiene que ir por la palabra peca. Podemos pegarlas en diferentes puntos estratégicos de nuestro salón o de nuestra aula, en el lugar en el que nos encontremos, y solicitarle al niño que vaya por esa palabra para que él vaya registrando en su vocabulario, en su cerebro y en su escritura. Y si es posible, cronometrar la actividad para hacerla un poco más emocionante, más interesante, ya que a este tipo de niños les motiva el reto, les emociona. Y entonces una vez que el niño vaya por esa palabra, la va a leer para apropiarse de esa palabra, registrando el significado en su cerebro. Nos vamos con la parte de la disgrafía.
¿Qué es? Bueno, es un trastorno específico de aprendizaje que va a afectar a la forma o al significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños y niñas con capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. Muchas veces en los trabajos vemos este tipo de letra o encontramos este tipo de letra y nosotros así como que, ¿y ahora qué tengo que hacer con este niño? ¿Qué actividad tengo que implementar para poder mejorar la letra? Primero que nada, no todos tenemos un trastorno de disgrafía, no todos tienen esta parte de atención individual, pero que sí conlleva al grosor de nuestro grupo en la mayoría de los casos. Por eso a veces es como el coco del maestro, ¿no? La parte de la escritura. Y bueno, ¿cómo vamos a detectar que un niño tiene este trastorno? Que realmente es un trastorno, que no es una parte solamente de porque escribe así, ¿no? Porque escribe feo y ya, sino que sea un trastorno realmente. ¿Cómo? Bueno, porque el tamaño de las letras son irregulares, porque el tamaño de la letra es excesivamente grande, porque hay cambios en la forma de la letra, porque no sigue un renglón o un espacio que debe de llevar, sino porque va arriba, abajo, o unas más grandes o unas más chiquitas, pegadas, muy juntas, muy de todo. Por ejemplo, comienza con script, la letra normal, la letra de molde que conocemos, y luego del script se quiere ir con cursiva. Nos está mezclando tanto el script como la cursiva en una sola palabra, en una oración o en un párrafo, porque hay un problema de inclinación en la línea base o de las letras, porque los trazos son exagerados o gruesos, demasiado fuertes o muy tenues. ¿Cómo nos podemos ayudar? Bueno, hay una diversidad de actividades, pero que las que podemos llevar a cabo en nuestra cotidianidad como docentes, una es coordinación dinámica general y manual, que tenga que ver ese dominio tanto del cuerpo como de sus manos, como de su libreta, como de la toma de su lápiz, como la postura de su cuerpo, de su equilibrio, que los lleve a esa parte de estar interactuando. Una de las técnicas que podemos utilizar para mejorar esta parte de este trastorno de la disgrafía son técnicas gráficas, que lo podamos apoyar tanto de dibujos como con partes de nuestro cuerpo, con la mano, así como se ve en esta imagen. Experiencias sensoriales, es decir, que podamos hacer un trazo en una hoja por medio de clavos, por medio de un dibujo, por medio de los trazos de pintura, por medio de los trazos de alguna lenteja, algún material en concreto que él pueda manipular con su mano y que pueda hacer ese repaso de tal manera de que él lo pueda sentir, de que él lo pueda palpar, de que él lo pueda registrar tanto en su mano como en su cerebro, de que esta es la letra T o de que este es el número 3, ¿no? Realizando actividades lúdicas como la pintura, esas letras, pegarles garbanzos o bolitas de papel, escribir con tiza, con gis, en el pizarrón, con letras grandes, de tal manera que sea significativo para ellos, que ellos lo puedan ver, que puedan darse cuenta de la letra que debemos llevar a cabo. Al igual que el lápiz con el que se está trabajando pueda realizarse ejercicios de bucle o ejercicios de guirnaldas. Ese repaso, ese manipular de nuestra muñeca, que sea libre, que sea ligero, que ellos puedan seguir los trazos para irlos registrando en su memoria.
Al igual que esto nos va a ayudar para mejorar los movimientos, las posiciones gráficas, nos va a llevar a ejercicios de grafomotricidad con ayuda de estos ejercicios y con ello poder identificar la lateralidad, la izquierda, la derecha, arriba, abajo, al igual que el sentido del espacio, el renglón. Y también otro trastorno que podemos identificar es la discalculia. La discalculia nos lleva a este proceso de las matemáticas. La discalculia es un trastorno que provoca en el niño dificultad para la adquisición de las habilidades matemáticas, con una inteligencia también normal, con estabilidad emocional y con una formación académica adecuada o estándar, pero que hay cierta situación que no puede procesar, que le es difícil realizar operaciones rápidas, que ese cálculo matemático a veces es muy lento, ¿no? Y que nos lleva a esa falla en el pensamiento operatorio, esa falla en la estructuración espacial, esos errores lingüísticos que a veces podemos registrar, encontrar en nuestros estudiantes. ¿Cómo los podemos detectar? Cuando existe una alteración de la lectura y la escritura de los números. Cuando vemos que el 5 lo escribe al revés, debe de ir como nosotros lo conocemos, ¿no? La alteración de la capacidad de disponer los números en un adecuado orden espacial, confusión del lugar de las cifras en el tablero posicional, la dificultad para ordenar adecuadamente, la dificultad en las series numéricas. ¿Y cómo los podemos ayudar? Bueno, por medio de un vocabulario cuántico, es decir, agregar, quitar, remarcar, la posición de colocar tanto número, así como lo vemos en la imagen, el número con la cantidad, que él pueda relacionar, primero identificar el número, que sea consciente de lo que significa el 8 y después ese 8 poderlo representar gráficamente para poderlo llevar a ese proceso del cálculo, del registro de cuánto es 8, qué es lo que representa un 8. Y dentro de ese registro, llevarlo a ese espacio temporal. Y para ello también se proponen estas actividades. El maestro puede elaborar recursos con material de reciclaje. En estas actividades, el niño va a desarrollar conciencia numérica al asociar el número con la cantidad. Como lo vemos en estas imágenes, reciclando esta parte de los cartoncillos de los huevos, en donde se colocan los huevos. Esta nos va a ayudar para el conteo, para registrar cuánto es 2, cuánto es 1, cuánto es 3, cuánto es nada. Y poderlo asociar con colores azul, rojo, verde, amarillo, o poder utilizar un tablero como si fuera un dominó, 5 con puntitos y el número 5 como tal. O bien ayudándonos con la mano, en esta parte de poner en una cartulina lo que es un 4, lo que es un 6, y con ello ayudar en el proceso de las sumas. O en este tablero, donde se colocan fichas de diferentes colores para poder representar el número 5, 4, 2, 3, 6, dependiendo lo que se quiera lograr con el número en los niños. Al igual, este árbol puede ser con las manzanitas, pero con fichas de tapas de los garrafones de agua pintados de cualquier color. Puede ser, en este caso, se pretende que sea rojo por las manzanas del árbol para que sea significativo en los niños. Y con ello poderlos llevar a ese conteo, a ese cálculo matemático, a ese reconocimiento del número, ¿no? Cabe mencionar que estas actividades se pueden adecuar para el grado en el que se encuentra, en preescolar, en primaria, en secundaria o en bachillerato, si es que también existe esta predominancia en el trastorno de la discalculia.
Otro tipo de trastorno que se vuelve como un foco en nuestro quehacer docente y que al mínimo desorden o al mínimo niño que encontramos que está parado, que está molestando a sus compañeros, decimos, tiene déficit de atención. Y luego le agregamos hiperactivo. Para esto se necesita de varios registros, de varios diagnósticos, de un acompañamiento tanto con el psicólogo como el neurólogo y los padres de familia. Antes de entrar con esta parte de este trastorno de déficit de atención, vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué es ese déficit de atención? Bueno, este déficit de atención se caracteriza porque existe una dificultad constante para mantener la atención, el control de impulsos y el nivel de actividad, causando problemas significativos en las relaciones interpersonales, de aprendizaje y de comportamiento. Ese niño que siempre vemos que está parado o que está molestando a su compañera de enfrente o que no está atento en clase, ¿no? Ya por ahí nos está dando como un foquito amarillo en el que aquí está pasando algo. Pero, ¿cómo podemos identificarlo? Existen 3 síntomas que nos está diciendo que este niño tiene o puede ser candidato para un trastorno de déficit de atención. El primero es inatención, ¿no? ¿Qué es inatención? ¿O qué podemos nosotros comprender o identificar por inatención? Bueno, inatención es la incapacidad para concentrarse por periodos suficientes que permitan terminar una actividad que requiera un esfuerzo mental sostenido para lograr un aprendizaje. Aquel niño que a los 5 minutos o 10 minutos ya no puede estar atento en clase. Aquel niño que ya perdió el interés o la motivación por la clase. A ese momento le llamamos inatención. Ojo, algo está pasando aquí. Segundo síntoma que nos puede decir que tiene un trastorno de déficit de atención, hiperactividad. ¿Qué entendemos por hiperactividad o qué es hiperactividad, mejor dicho? Bueno, la hiperactividad es la actividad motora exagerada que va a originar una dificultad para mantenerse quieto, que quiere estar escribiendo, pero a la vez quiere estar jugando con el carrito, que quiere estar aventando el avioncito, pero a la vez quiere estar atento a lo que está diciendo la maestra o el maestro. Entonces, ese cambio frecuente de posición nos está diciendo que hay algo ahí de hiperactividad, pero que también puede ser porque el niño o tomó un chocolate en la mañana, el licuadito de plátano con chocomilk, o de plano porque algo está pasando con ese sistema nervioso, ¿no? El tercer síntoma que nos lleva a detectar que puede ser un trastorno de déficit de atención es la impulsividad. Aquel niño que nos rompe, ¡fum!, el lápiz, porque ya se enojó, porque ya se molestó, porque ya fulanito le pegó, porque ya le quitaron su libreta. Ese tipo impulsivo nos está diciendo que algo está pasando. Y entonces, en esa parte del autocontrol, que no nos permite respetar el espacio, las actividades de los que se encuentran alrededor, porque ya nos interrumpieron la clase, es un momento impulsivo, que no sé, el niño no pudo pensar un poquito más allá de lo que estaba haciendo y lo que único que pudo hacer fue una acción, romper el lápiz o aventar el sacapuntas o jalarle los cabellos a su compañerita. ¿Por qué es importante diagnosticar y tratar este trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad? Bueno, esta parte, si no lo tratamos adecuadamente, conlleva a riesgos y complicaciones que ponen en peligro la integridad física y mental del mismo. Es decir, si no se detecta, es probable que
esta personita, este estudiante, esté su vida llena de dificultades. Y por eso nosotros decimos que tiene problemas en las relaciones sociales, que siempre los regañamos, que siempre los castigamos, que siempre son los que tienen el problema de que tú, fulanito, tuviste la culpa de que tu compañera no pudiera terminar su tarea o su actividad, etcétera, y que en un futuro puedan ser personas que se señalen como adictos o como consumidoras de sustancias nocivas. Entonces, es importante que en nuestra cotidianidad nosotros prestemos un poquito de atención en cada uno de nuestros estudiantes y se pueda diagnosticar o se pueda tratar a tiempo y adecuadamente. No quiere decir que todo el niño que se paró ya tiene el trastorno de déficit de atención. No, sino llevar un seguimiento de cada uno de nuestros estudiantes. Y aquel que incida en estos síntomas que acabamos de mencionar, ojo, primero llevarlo con atención psicológica, posteriormente con el neurólogo, y él se encargará de diagnosticar si realmente necesita un tratamiento o no. De esta manera lo podemos ayudar y este ayudar será un acompañamiento tanto en casa como en la escuela y como con el maestro. En la casa, ¿de qué manera podemos ayudar a este tipo de niños? Primero, fijando horarios en las diversas actividades que se realizan, es decir, levantarte a tal hora, bañarte, desayunar, cepillarte, comer, cenar, jugar, fijando horarios, ¿no? Simplificando también reglas. Es decir, si tú le quieres decir a este niño que se va a bañar, en lugar de darle toda una descripción de lo que tiene que hacer, solamente decirle, vete a bañar. Ya después, cuando termine de bañar, cámbiate. Y aquí está tu ropa o demás, pero simplificando estas reglas, ¿no? Y asegurándonos de que estas reglas e instrucciones sean comprendidas por el niño. Y hacer que el niño ponga atención y que los vea a los ojos para que pueda atender y entender lo que se le está indicando. Procurar revisarlo o supervisarlo constantemente, qué es lo que está haciendo, si lo que está realizando es de acorde a lo que yo le estoy indicando o poderlo guiar en el momento en el que se encuentra. Fijar un lugar, cuando va a realizar sus tareas, fijar un lugar en el que no tenga distracciones, que solamente sea para realizar su tarea, su actividad educativa o lúdica, lo que vaya a realizar, de tal manera de que él se sienta a gusto, se sienta pleno y lo pueda realizar sin ningún problema. En la escuela, ¿qué debemos hacer en la escuela o de qué manera nosotros podemos ayudar a estos estudiantes? Primero, el maestro debe ser un apoyo confiable para el niño, respetando su espacio, respetando su material, respetando su ser como tal. Y asegurándose de que él sepa de qué manera nosotros lo vamos a ayudar. Utilizar la información audiovisual para mejorar el desempeño del niño ante las instrucciones que nosotros como maestros le estemos dando. Brindar instrucciones breves, simples y claras para que no existan dudas en la realización de las actividades. Facilitar el tiempo extra para la realización de sus trabajos. Estos niños, por lo regular, no son los que terminan a tiempo. Siempre van a necesitar un momentito o unos minutitos más para poder realizar sus actividades o poder terminar sus actividades. Es por ello que los maestros debemos de ser un poquito flexibles en los tiempos de las actividades en este tipo de niños. Detectar oportunamente indicadores de tensión. Cuando vemos que el niño se encuentra muy estresado o que ya perdió el interés de la clase o que ya se aburrió de la clase, entonces comenzar con una actividad diferente para que
él pueda regresar o acercarnos con él para poderlo motivar o poder despertar nuevamente su interés. Permitir utilizar un cuaderno de borrador en clase. Por lo general, este tipo de niños cuando se encuentran en clase, como suelen ser un poquito lentos, necesitamos darle su tiempo. Por consiguiente, necesitan como un cuaderno en el cual ellos puedan llevar como sus notas de borrador y en casa posteriormente realizar ya su cuaderno en forma o sus notas en forma de acuerdo a las indicaciones que el maestro le dé en el momento de clase o al final de la clase. Promover la participación activa del niño. Estarlo nombrando siempre. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué opinas acerca de la clase? ¿Qué conclusión nos puedes aportar? Siempre estarlo motivando, siempre estar llamándolo, siempre estar despertándolo para que esté en el aquí y en el ahora de nuestra clase, ¿no? Y con esto vamos a evitar que el niño se atrase, que no entienda o no acciones de la misma y con ello pueda ir como a la par con el maestro para mantenerse siempre al frente de los alumnos, es decir, que también sea parte importante, que no se sienta relegado, que se sienta como parte integral de todos sus compañeros, que muchas veces se ve él como menos que los demás, sino tratar de integrarlo, tratarlo de tenerlo presente, tratarlo de motivarlo y de hacerlo sentir que tiene el mismo valor que los demás. Entonces, para esto, porque también siento que ya hablé demasiado, vamos a realizar la siguiente actividad. Voy a pedir de favor que en un papelito o en alguna libreta que tú tengas a la mano, puedas registrar a lo mejor algunas palabras que sean significativas para ti, pero sobre todo, primero que nada, escuchemos con atención la siguiente lectura. Y si es preciso, podamos seguir la lectura al unísono. Y dice así. Primero, seguimos la lectura y la escuchamos con atención. Dice, Chusco, un perro callejero. Chusco era un perro callejero muy mayor que vivía en un callejón oscuro. Tan oscuro que apenas podía ver quién andaba por allí. Una noche de invierno, Chusco temblaba de frío y su estómago rugía de hambre. No tenía fuerzas ni para buscar comida. Recordaba muchas cosas de cuando era joven. Jugar con sus amigos, ayudarles cuando lo necesitaban. Chusco también tenía una ilusión: ser el perro de alguien, vivir en una casa y esperar en la puerta a su dueño. Chusco vio una sombra que se acercaba. Hola, Chusco, vengo a verte. ¿Cómo estás? Después, la actividad consiste en, después de que escuchamos esta breve lectura, en el siguiente listado de palabras, encierra con color morado las palabras que se encuentran en la lectura que acabas de escuchar. Tenemos un listado de 8 palabras: callejón, amor, primavera, oscuro, comida, sol, jugar, ilusión. De estas 8 palabras, encierra las que tú creas que se encuentran en la lectura de color morado. Enciérralas de color morado o escríbelas en tu libreta, las palabras que tú creas que se encuentran en la lectura. Un minutito para esta actividad y regreso con ustedes para poder interactuar en el chat y poder ver qué palabras registraste que se encuentran en la lectura que acabaste de escuchar. Las vuelvo a poner. Son callejón, amor,
primavera, oscuro, comida, sol, jugar, ilusión. De estas 8 palabras, ¿cuáles crees tú que se encuentran en la lectura y que podamos encerrar con morado? 1, 4, 8. Callejón, oscuro, comida, ilusión. Callejón, oscuro, comida. Callejón, oscuro, ilusión. Callejón, oscuro, ilusión. 1, 4 y 5. 1, 4, 7 y 8. Muy bien. ¿Qué creen? Pues bueno, esta es la respuesta. 1, callejón, oscuro, comida, jugar e ilusión. En total, son 5 palabritas que se encontraban en la lectura. Con este tipo de ejercicios, nosotros podemos ayudar en esta parte del trastorno de déficit de atención para mejorar esa atención. Al igual que los ejercicios de meditación que nos comentaba hace un momento el doctor Martín, de mindfulness, estos ejercicios de meditación llevan a un proceso cognitivo de relajación, en el que el niño puede concentrarse en su respiración, de tal manera de que su cuerpo se encuentre en relajación, en equilibrio, y él pueda encontrar esa paz que a veces lo lleva a ser tan enérgico, tan impulsivo, tan lleno de energía, tan lleno de actividades por realizar. Entonces, este tipo de actividades de mindfulness, también de meditación, nos lleva a ese proceso de relajación. Y finalmente, quiero terminar esta parte de la charla con este pensamiento, con esta carta de Tomás Alva Edison. Dice así: él dijo, mamá, mi maestro me dio este papel y me dijo que solo usted debe leerlo. ¿Qué dice? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía la carta en voz alta a su hijo. Tu hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no tiene suficientes maestros para entrenarlo. Por favor, enséñele usted misma. Su madre hizo eso hasta que cayó enferma y falleció. Muchos años después de la muerte de la madre de Edison, se convirtió en uno de los mayores inventores del siglo. El mensaje verdadero escrito en la carta fue: tu hijo es mentalmente deficiente. No podemos dejar que asista a nuestra escuela. Edison se sintió emocionado y luego escribió en su diario: Tomás Alva Edison era un niño mentalmente deficiente cuya madre lo convirtió en el genio del siglo. Una palabra positiva de aliento puede llegar a cambiar la vida entera de alguien. En Tomás Alva Edison. En nuestras manos está. En nuestras manos está potencializar a aquel niño que nosotros vemos que es nuestro problema día a día. En nuestras manos está encauzar a aquel niño, motivar a aquel niño y que cada vez de que ese niño, que es nuestro problema, que es nuestro coco, hacer que llegue con alegría, con motivación, con satisfacción de estar en esa escuela en la que se encuentra. Entonces, maestros, de nosotros depende que se haga la diferencia con estos niños que podemos tener con algún tipo de trastorno. Esta es la bibliografía en la cual nos podemos apoyar por si tenemos el gusanito de saber un poquito más. Y gracias por su atención. Y quedo pendiente de las preguntas o de lo que podamos socializar en este momento. Tenemos entonces la primera pregunta. ¿Qué hacer cuando en tercero de secundaria me llegan alumnos con discalculia y disgrafía y que nunca fueron tratados, ni siquiera identificados, y a mí me toca enseñarles, por poner un ejemplo, sistema de ecuaciones?
Este es nuestro reto. El reto de iniciar de lo simple a lo que nosotros pretendemos lograr. Si nosotros queremos entrar con esta parte de las ecuaciones, pero el niño no sabe sumar, restar, multiplicar, fracciones, dividir, entonces debemos de entrar por esa parte de lo básico. Podemos entrar primero del conocimiento del número, de lo que significa la X, lo que significa la Y, para entrar con la parte de las ecuaciones. Si el niño no tiene una ecuación en su mente en ese momento, entonces difícilmente podrá lograr lo que pretende el tercero de secundaria. Ahí sería entrar primero con esta parte de las sumas, de las fracciones, de las restas, de las letras que también juegan parte numérica en ecuaciones, de llevarlo, encauzarlo para poder resolver esta parte de las ecuaciones que nos piden en tercer año de secundaria. Hacerlo significativo. Aunque el programa me pida que el niño de tercer grado tenga que resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de binomios, de monomios, bueno, alto maestro, si mi niño no me reconoce que un 1 es igual a, entonces tengo que empezar por ahí, ¿no? Realizando actividades que sean significativas para él. Muchas gracias. Y que además, maestra, ya Jean Piaget ha escrito un poco sobre justamente el aprendizaje a través de objetos concretos, ¿no? Que tal vez esta idea podría ser bastante útil para una persona, para un docente que enfrenta esta situación en su grupo. Exacto. Me permito preguntarle, hay dos preguntas más muy interesantes. La siguiente es, un problema al que me he enfrentado frecuentemente son los papás que no aceptan que sus niños tienen un problema de aprendizaje. Evaden y se nos dificulta apoyarlos. ¿Qué sugiere en este asunto, por favor? En esta parte de que los padres no lo aceptan, es importante realizar ciertas actividades en las que se pueda decir, mira papá, tu hijo o con el estudiante yo estoy teniendo este tipo de situaciones. Es decir, pruebas, ir recabando pruebas y también apoyarnos con el psicólogo que se tenga en la escuela. Si en la escuela no hay un acompañamiento psicológico, bueno, permitir el acompañamiento, encauzarlo con el psicólogo y con él podernos apoyar en la demostración de que existe un problema que debe de ser atendido. Y en caso de que exista una resistencia con los padres de familia, entonces nosotros como maestros, si ya nos dimos cuenta de que ese estudiante tiene un trastorno, entonces darle el acompañamiento pertinente. Hacer como un espacio extra en nuestro horario o en nuestra clase para poderlo acompañar, para poderlo encauzar en esas actividades que nosotros necesitamos, que él tiene que desarrollar o debe desarrollar para la edad en la que se encuentre. Muy bien. Si me permite, le haré 3 preguntas más. Claro. Por favor. Voy a citar las 3 preguntas y usted puede contestar en el orden que usted considere adecuado. ¿Está bien? La primera pregunta es, ¿puedo influir en el que se hayan respetado los ritmos y etapas de aprendizaje en los trastornos de dislexia, disgrafía y discalculia? La segunda es, ¿a partir de qué edad se detecta si un niño tiene déficit de atención? Y hay una tercera pregunta que nos dice que para Jean Piaget, él lo ve como una limitación, no tanto como una herramienta. Él lo ve como un obstáculo, no tanto como una herramienta. ¿Cómo se puede trascender a ese pensamiento? Muchas gracias, maestro. Ok. Jean Piaget describe varios estadios de aprendizaje. En estos estadios de aprendizaje nosotros podemos identificar en qué nivel se encuentra cada niño.
si el niño de preescolar, cuando llega a preescolar, existió alguna situación motriz fina, motriz gruesa, que no fue desarrollada pertinentemente cuando era bebé, entonces en preescolar debemos potencializar estas habilidades, esta motricidad fina y motricidad gruesa, para que en un futuro el niño en primaria no tenga problemas en la situación de la escritura, en la situación numérica, en el reconocimiento de algunas grafías, en el reconocimiento de algunas cantidades, y que para él en el desarrollo de su educación pueda tener una ubicación espacial numérica pertinente. Entonces, Jean Piaget también dice que el conocimiento debe de ser constructivo, es decir, que dentro de esa construcción, nosotros como docentes, al momento de elaborar planeaciones, esas planeaciones deben contribuir al proceso de un aprendizaje significativo, que lleven al manipuleo de material, que lleven al desarrollo de actividades tanto cognitivas como sensoriales, como motrices finas. Cabe mencionar que estas habilidades finas no tienen una edad en específico en el que se tenga que desarrollar, sino al paso de los años, nosotros como docentes podemos desarrollar actividades que lleven al manipuleo, a desarrollar materiales didácticos que sean significativos en ese proceso. El recortar, el pegar, el, el poder dibujar, el poder mezclar colores, eso también ayuda a la construcción del aprendizaje. Cada edad que se encuentra en esa construcción de aprendizaje tiene su finalidad, pero si hubo una en la que se saltó, es decir, no tuvo un desarrollo motriz fino adecuado en preescolar, en primaria se puede retomar en el primer ciclo, por ejemplo, en primer y segundo de primaria, con ese recortar, con ese hacer bolitas, con ese relacionar la cantidad de papel con la cantidad numérica. Entonces, cada grado, cada nivel nos va llevando al reto del estudiante. Si nosotros en secundaria vemos que el estudiante necesita reforzar el sentido numérico que lleve a cabo por una motricidad fina o por una motricidad gruesa, entonces lo podemos realizar con aquellas actividades que sean pertinentes a la edad. Entonces, todo va a depender de la creatividad de cada uno de los docentes al momento de realizar esa transversalidad de los conocimientos y de los retos que pretenda lograr en cada uno de los estudiantes. Muchas gracias, maestra. La otra pregunta era también sobre en qué edad o hasta qué edad se puede identificar este déficit de atención. De hecho, este déficit de atención puede ser en preescolar, puede ser en primaria, puede ser secundaria o puede estar presente en la edad adulta. Se dice que no podemos decir que un niño tiene déficit de atención con hiperactividad solamente porque se pare y porque me esté haciendo el desorden en el grupo. No, ojo, eso puede ser porque el niño en la mañana se tomó un licuado con chocomilk y plátano que tienen bastante energía, ¿no? Pero ya se dice que tiene hiperactividad cuando ese niño de plano en todo el día no se calma, que está siempre activo, tanto en el día, en la tarde y en la noche, y lo ponga a hacer actividades diversas, tanto en la escuela como en la casa. Y entonces es ahí donde podemos identificar diferentes tipos de hiperactividad, que puede ser una hiperactividad de tipo predominante, es decir, que se encuentra en todo momento, a cada hora y a cada día. O puede ser un tipo hiperactivo impulsivo, que nada más sea momentáneo, porque me enojé, porque no quiero, porque me berrinché y demás. O puede ser una combinación de los dos. Pero ojo, en los adultos, cuando nosotros tomamos café,
Es cuando nosotros decimos, es que ya tengo energía para todo el día. Y eso no nos convierte en un ser hiperactivo, ¿no? Sino nos convierte en un ser con energía. Y no por eso vamos a ser hiperactivos. Es ahí donde nosotros debemos detectar qué es lo que nos da energía y qué es lo que no podemos controlar a lo largo del día. Agradecemos que haya aceptado la invitación de participar en este coloquio de neurodidáctica. Y desde luego, por parte del CIEM agradecemos su participación muy importante ya en el diplomado de educación especial y de inclusión educativa, y en este nuevo proyecto, un proyecto con un tinte un poco más internacional que hemos llamado el Diplomado de Neuroeducación. Muchísimas gracias, un placer que nos haya acompañado esta tarde, y si usted me permite, con esto también agradecemos a todos los participantes de esta sesión del coloquio que nos han acompañado esta tarde. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Muchas gracias.